Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vamos a presentar una pequeña hoja de cálculo que hemos elaborado para analizar un pórtico de 2 niveles utilizando el análisis matricial. Bien, entonces lo interesante de esta hojita de cálculo es que el procedimiento, más que el resultado en sí, el procedimiento está detallado como para que ustedes puedan entender también el paso a paso de un análisis matricial, en este caso para una estructura de 2 niveles de concreto armado. ¿Correcto? Entonces está bastante detallado para que, como les decía, la idea es que ustedes vean o comprendan de forma correcta el cálculo matricial. Por lo menos para este ejemplo, ustedes ya lo pueden generalizar para otros. Bien, lo primero que nos dicen, por ejemplo, bueno, el esquema, el pórtico de 2 niveles, los datos que tenemos que ingresar pues son el módulo de elasticidad, las fuerzas, las cargas distribuidas y las alturas y las longitudes. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a considerar un módulo de elasticidad. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con concreto de 280, tendríamos que el módulo de elasticidad es 15.100 raíz de F'C, pero esto en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ahora, recuerden ustedes que estamos trabajando en tonelada fuerza metro, por lo tanto, tendría que colocar 15.100, pero por 10, por un 0 más, para pasarlo a tonelada fuerza metro, por raíz de 280. Y listo. Ya está, ya tengo el módulo de elasticidad para un concreto de 280. La fuerza 1 del primer nivel vamos a darle por ejemplo 8 toneladas fuerza metro. La fuerza del nivel 2 vamos a darle por ejemplo 15 toneladas fuerza metro. La carga del primer nivel vamos a darle 2.4 y del segundo nivel la carga distribuida por ejemplo 1.2. La altura del nivel 1 por ejemplo 2.8, la altura del nivel 2, 2.6. Y la longitud del vano, vamos a 4.4, por ejemplo. Bien, ya está. ¿Qué más tenemos que ingresar? Las dimensiones de las columnas. Tenemos columnas en el eje A y en el eje B. En este caso pueden ser distintas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy puedo tener columnas del nivel 1 que son distintas al nivel 2. Y obviamente de esta columna también, de este nivel en el eje B, que puede ser distinta al nivel 2. ¿Está bien? Vamos a dejarlo tal cual, 30 por 40. Las columnas 30 por 40. Y las vigas vamos a brindarles un peralte de 50. ¿Está bien? Tanto para el nivel 1 como para el nivel 2. Ambas vigas van a ser iguales. ¿Bien? En el esquema tenemos las fuerzas y el modelo idealizado obviamente a los ejes. Correcto. Y luego tenemos el esquema de los grados de libertad. En este esquema de los grados de libertad hemos considerado el primer y el segundo grado de libertad como los desplazamientos del primer y segundo nivel correspondientemente. Bien, y los demás grados de libertad son las rotaciones. Hay que tener en cuenta que para este ejemplo no vamos a considerar, o no estamos considerando las deformaciones axiales ni las deformaciones por corte. ¿Está bien? Ninguna de esas deformaciones, solamente deformaciones por flexión, nada más. ¿Correcto? Entonces, primer paso, dice cálculo de la matriz de rigidez de cada elemento. Como les indicaba, esta matriz de rigidez corresponde a las columnas, pero no hay deformación axial. Y lo mismo en la viga, solamente estos grados de libertad, ¿no? Muy importante lo siguiente, en los grados de libertad 1 y 2, si ustedes se dan cuenta, están sobre la viga. Bueno, la viga del primer nivel BE y luego la viga del segundo nivel CF, pero las vigas no toman esos grados de libertad. Las vigas solamente van a tomar los grados de libertad que son de rotación, nada más. ¿Correcto? Nada más. Esos grados de libertad 1 y 2 lo van a tomar las columnas, que esos grados de libertad corresponden a desplazamientos laterales. Como las vigas no se desplazan, no. Como las vigas no van a sufrir una deformación lateral, solamente se van a deformar por flexión o una deformación angular. Solamente los grados de libertad 1 y 2 van a estar actuando en las columnas, nada más. ¿Bien? Correcto. ¿Y qué más? Entonces los grados de libertad, los de azul son los grados de libertad globales. Estos grados de libertad son los llamados grados de libertad globales. ¿Está bien? Y calculamos directamente la matriz de rigidez para cada uno de los elementos, ¿no? Las dos columnas y las dos vigas. ¿Correcto? Ahora, esos grados de libertad azul, recuerden que son los globales, que son los que me interesan para el cálculo final. ¿Por qué?
lo que yo voy a calcular al final de estas operaciones son los desplazamientos en estos grados de libertad de color azul. ¿Correcto? Esto es muy importante, ¿ah? Muy importante. Bien. Por lo tanto, por ejemplo, para la columna AB, estos grados de libertad en negro son los grados de libertad locales, solamente para la columna. Es decir, por ejemplo acá, 1, 2, 3, 4. Solamente sirven para esta columna. Pero recuerden que, por ejemplo, la columna AB, que está por acá, tiene estos grados de libertad azules que son los globales. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es trasladar esos grados de libertad de azul, que son los globales, a esta matriz de rigidez. Obviamente 1 y 2, que es la base, en la base no hay nada. Bien, no hay nada, por lo tanto se coloca 0, 0. Luego 1 y 3, está la columna AB, tiene 1 y 3. Recuerda que este grado de libertad 1 afecta a esta columna BA y a esta columna ED. ¿Dónde? En ese nodo, en el nodo B y luego en el nodo E. ¿Está bien? Por eso colocamos 1, 3. Ya está. 1 y 3. Y los coeficientes que nosotros vamos a estar usando, recuerden, solamente son los azules, nada más. Entonces me interesa la combinación de estos de color azul. O sea, K11, K13 y K33. ¿Por qué no coloco K31? Porque, bueno, más abajito se indica. Las matrices de rigidez en general, ¿está bien? Todas estas matrices de rigidez que estamos viendo son simétricas. Por lo tanto, K13 es igual a K31. Por ejemplo, miren por acá. K13 es igual a K31. Son lo mismo, así que no hay necesidad de que yo vuelva a escribir ese coeficiente. Estos coeficientes que estamos escribiendo por acá son los coeficientes de mi matriz de rigidez global, la total. ¿Correcto? Igual, podemos ver acá en la columna BC los grados de libertad que son los globales y por acá los coeficientes correspondientes, solamente los azules, ¿ah? Vamos escribiendo uno tras otro. Entonces, cada matriz de rigidez tiene estos coeficientes de la matriz de rigidez global y lo vamos escribiendo de modo que, bueno, acá tenemos las vigas también, ¿correcto? Las vigas, de modo que mi matriz de rigidez va a tener el mismo orden que la cantidad de grados de libertad que yo le indique. Por ejemplo, acá tenemos 6 grados de libertad, por tanto mi matriz de rigidez va a ser de 6 por 6. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener nosotros por acá. Luego de el cálculo de estas matrices de rigidez, vamos a obtener esta figura, ¿correcto? El K11, K12. Por ejemplo, ¿qué viene a ser el K11? Simplemente viene a ser la sumatoria de todos los K11 que tenemos. Por acá, mire, K11, 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 es una sumatoria. ¿Ok? ¿Qué viene a ser el K12? Lo mismo, una sumatoria. ¿Dónde tenemos K12? Acá K12 y luego por acá K12. Bien, es una sumatoria, ¿correcto? Esta es la primera fila, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta porque la matriz es de 6 por 6. Bien, entonces, mi matriz de rigidez global de la estructura es la que ustedes ven por acá y que es simétrica. Bien, K11, K12, K13, K14, etcétera, hasta K66. ¿Por qué no coloco estos valores? Porque se supone que ya les había indicado al inicio que es una matriz simétrica, por tanto los valores van a ser iguales. Este sería K21 o K12, lo mismo. Y estos valores son los que nosotros hemos calculado anteriormente por acá. Por lo tanto, esta matriz de rigidez ya estaría calculada, ¿no? Sería de 6 por 6, ¿correcto? Bien. Luego, el vector de fuerzas. Para el vector de fuerzas hay que tener en cuenta las fuerzas de empotramiento. Bien, hay que tener en cuenta las fuerzas de empotramiento. ¿Por qué? Porque en el ejemplo o en la estructura contamos con cargas distribuidas dentro de las vigas. Y ustedes recordarán que las fuerzas de empotramiento, tanto de momento como de cortante, se generan para aquellos elementos que están cargados dentro de su longitud. Por ejemplo, la viga BE y la viga CF, que tienen estas cargas que son perpendiculares a su longitud. Si ustedes se dan cuenta, las columnas no tienen fuerzas de empotramiento. A pesar de que hay una fuerza puntual en este nodo B del primer nivel y también en este nodo C del segundo nivel. Pero nuevamente, la teoría nos indica que se generan fuerzas de empotramiento en aquellos elementos donde la carga está dentro de su longitud, no en el nodo. Y si ustedes se dan cuenta, F1 y F2 están en los nodos B y C.
¿ven? Así que no generan fuerzas de empotramiento en las columnas. Entonces eso quiere decir que las fuerzas de empotramiento solamente están en las dos vigas, ¿no? El primer y segundo nivel. Bien, vamos bajando por acá. Ya tenemos la matriz de rigidez, las fuerzas de empotramiento. Recuerden esta tablita de fuerzas de empotramiento. En este caso vamos a usar la carga repartida. Está bien, repartida rectangular. Vamos a calcular estas fuerzas de empotramiento. ¿Sí? Estas fuerzas de empotramiento, que son estas que tenemos por acá. Y además tener en cuenta lo siguiente: estas fuerzas de empotramiento tienen que tener también o tienen que tener concordancia con los grados de libertad que yo estoy calculando. En este caso recuerden que son 6 grados de libertad, pero por ejemplo en este caso para la viga BE, mi vector de fuerzas de empotramiento, también llamado fuerzas ficticias, estas fuerzas de empotramiento también tienen que tener esa misma, digamos, longitud. Si mi matriz es de 6×6, mis fuerzas de empotramiento van a tener 6 elementos, para que sea concordante con el cálculo de la matriz. Si mi matriz es de 8×8, mis fuerzas de empotramiento también va a ser de 8 elementos, obviamente una columna. Bien, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero estas fuerzas de empotramiento, o en este caso directamente vamos a calcular solamente los momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos considerando en la viga solamente deformaciones por rotación en los extremos, nada más. ¿Correcto? Nada más. Por lo tanto, si yo tengo un grado de libertad que es de rotación, lo que le corresponde es un momento. Si yo, por ejemplo, tuviera un grado de libertad que es de traslación o de desplazamiento, le corresponde una fuerza puntual. Es la forma de cómo se calculan este tipo de fuerzas, ¿correcto? Entonces por acá tenemos estos valores: W1 valor conocido, L conocido, bueno, acá los valores de R también, pero me interesan más los momentos y automáticamente lo colocamos por acá. Recuerden que nuevamente los grados de libertad estamos considerando en sentido antihorario como positivos. Y esta viga BE le corresponde los grados de libertad 3, 4. Por lo tanto, las fuerzas de empotramiento o los momentos de empotramiento solo van a estar en esos 2 grados de libertad, ¿no? 3 y 4. Luego, para la viga CF también tenemos 6 de 6, una columna de 6 valores. ¿Está bien? W2 y es conocido, L es conocido, me interesan estos dos momentos. Y recuerda que la columna CF tiene los grados de libertad 5 y 6. Y lo está por acá. Bien. Entonces estas son las fuerzas ficticias o las fuerzas de empotramiento. En este caso serían momentos de empotramiento. Ahora, ¿cómo calculamos el vector de fuerzas en general? Es de esta manera. Son las fuerzas puntuales menos la sumatoria de fuerzas ficticias o de fuerzas de empotramiento. Entonces, ¿cómo se calculan las fuerzas puntuales? Directamente son todas aquellas fuerzas que están actuando directamente en los grados de libertad considerados. ¿Cuántos grados de libertad son? Son 6. ¿Y la fuerza F1 dónde actúa? En el grado de libertad 1. ¿La fuerza F2 dónde actúa? En el grado de libertad 2. Por lo tanto, mi vector de fuerzas puntuales serían F1 en el grado de libertad 1, F2 en el grado de libertad 2, y luego en 3, 4, 5 y 6 sería 0 porque no hay ninguna fuerza directamente en esos grados de libertad. Si yo, por ejemplo, tuviera un momento puntual en el nodo F, directamente actuaría en el grado de libertad 6. Si yo tuviera un momento puntual en el nodo B, actuaría en el grado de libertad 3. Pero como no hay, simplemente tenemos F1 y F2 en el grado de libertad 1 y 2. Bien. ¿Qué más? Por lo tanto, para mi vector de fuerzas tendríamos primero fuerza puntual, que está por acá, menos una sumatoria. ¿Qué sumatoria? De las fuerzas ficticias o fuerzas de empotramiento que tenemos en la estructura. Tenemos solamente dos fuerzas de empotramiento. Recuerden que solamente son para las vigas, ¿no? La viga BE y la viga CF, que está por acá. Haciendo esa sumatoria, obtenemos este vector. Este vector sería ya el vector de fuerzas. ¿Y cómo calculamos nosotros los desplazamientos? Recuerden ustedes que K por U es igual a F. Entonces en el paso 5 recién calculamos el vector de desplazamientos. Recuerden que K por U es igual a F, por lo tanto, ¿cómo calculo U? U es igual la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas. Acá tenemos la matriz de rigidez. Por acá tenemos el vector de desplazamientos, que es desconocido, que no sé cuánto es, U1 hasta U6, correspondientes a los desplazamientos de esos grados de libertad, del 1 al 6. Y por acá tenemos el vector de fuerza. Simplemente acá en esta hoja de cálculo, pues M mul por M inversa de este valor también, ¿no? Multiplicando por este vector. Y con esto obtenemos este vector de desplazamientos. Obviamente recuerden que estamos en metros y para los
las deformaciones angulares están en radianes, ¿no? Los desplazamientos que son el primer nivel y segundo nivel están en metros, porque así lo hemos trabajado con los demás valores, ¿correcto? Y bien, con eso podemos calcular nuestro vector de desplazamientos, que es 0.008 en metros, 0.01467 también en metros, ¿correcto? Entonces, luego con esto, nosotros ya podemos calcular luego las fuerzas que hay en cada uno de estos elementos, que eso lo podemos ver en un video más adelante. Lo que ustedes tienen que hacer es colocar los valores que están de rojo, nada más, y luego ir a la parte inferior de la hojita de cálculo y directamente ver el resultado, que son el resultado de los desplazamientos, que es lo que calcula directamente esta hoja de cálculo. Si queremos calcular nuevamente las fuerzas que se generan en esta estructura, y si gustan lo pueden comentarlo y podemos realizar una segunda parte de este video calculando por ejemplo, el drama de momento flector o fuerza cortante con esta misma hoja de cálculo, bueno, principalmente con estos valores que hemos obtenido. Bien, si les ha gustado el video, no olviden comentar, darle like y compartirlo. Bien, nos vemos en una siguiente presentación.